Chicos, vamos a continuar con la práctica número 2. Vamos con la primera pregunta. Dice, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Con respecto al átomo, indique la proposición correcta. Primero dice, está constituido por el núcleo y por la sola extranuclear. Cuando nosotros representamos a un átomo, tenemos que imaginarnos al átomo como una partícula que tiene dos zonas, ¿sí? Esa parte que está con un puntito rojo, ese es el núcleo. Es muy, muy pequeño. Debería ser más pequeño todavía. Ese es el núcleo. ¿Sí? Entonces ponemos ahí, es el núcleo. 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 A comparación con todo lo que lo rodea, lo que está punteado en color verde, esa es la zona extranuclear. Ahí se encuentran los electrones. ¿Sí? Entonces, esa sería la zona extranuclear. Zona extranuclear. Nuclear. Si se dan cuenta, el espacio que ocupa la zona extranuclear es mucho más grande que el espacio que ocupa el núcleo. El núcleo es muy pequeño y casi la totalidad de la masa se concentra en el núcleo, ¿sí? Porque ahí están las partículas fundamentales más pesadas que conocemos como protones y neutrones. Entonces, el núcleo contiene el 99,9% de la masa atómica. Masa atómica. Casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo, ¿sí? Y la zona extranuclear ocupa. Recuerden que esta zona extranuclear, donde se encuentran los electrones, es un vacío. Ahí solo se encuentran los electrones, pero vamos a poner acá, la zona extranuclear es un vacío. ¿Dónde se encuentran los electrones? Ahí se encuentran los electrones. Ahora, esa zona extranuclear ocupa el 99,9% del volumen atómico. ¿Listo? Entonces, como esa zona extranuclear es vacío, y ese vacío es el 99,9%, entonces el átomo es casi vacío, ¿sí? El átomo es casi vacío. Ahora vamos a hacer un zoom al núcleo, ¿sí? Vamos a hacer un zoom y vamos a ver qué partículas se encuentran en el núcleo. En el núcleo se encuentran dos partículas subatómicas fundamentales, ¿sí? Fundamentales, que son neutrones, que lo voy a representar de color azul. En este caso voy a representar al átomo de litio, ¿sí? Un neutrón, dos neutrones, tres neutrones, cuatro neutrones. Y junto a los neutrones están los protones. El litio tiene tres protones. Uno, los protones tienen carga positiva. 2 y 3. Ahí está. Ese sería el núcleo del átomo en el caso del litio. ¿Listo? Ellos concentran casi toda la masa del átomo. Entonces la pregunta a mí me dice, la primera proposición o alternativa dice, está constituido por el núcleo y la zona extranuclear. Sí, un átomo está constituido por el núcleo y la zona extranuclear. Es la partícula más pequeña con las propiedades de un elemento. Eso lo voy a explicar después. Vamos a pasar a la C. Solo está formada por protones, neutrones y electrones. Aquí están los protones, aquí están los neutrones y por aquí deben estar los electrones. Recuerden que en un átomo neutro el número de protones y el número de electrones son iguales. Como tiene 3 protones, entonces acá deben estar los 3 electrones, por esa zona extranuclear. ¿Listo? Ahora, a mí me dice, solo está formado por 3 partículas subatómicas. Solo está formado por protones, neutrones y electrones. Eso es falso, porque no solo está formado por esas 3 partículas. El átomo, ¿dónde lo voy a poner? Por acá. El átomo está formado por
casi 200 partículas subatómicas. ¿Listo? Pero solo 3 son fundamentales. ¿Quiénes son los fundamentales? Neutrones, protones y electrones. Si a mí me dice, el átomo solo está formado por 3 partículas subatómicas fundamentales, eso sería verdadero. Las fundamentales solo son 3. Pero si a mí me dice, el átomo solo está formado por 3 partículas subatómicas, entonces eso es falso. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Casi la mayor parte de la masa se concentra en el núcleo, ¿sí? El 99,9% de la masa se concentra en el núcleo, en este punto pequeño. Eso es verdadero. El volumen está determinado por la zona extranuclear. Claro, el espacio que ocupa un átomo está determinado por el espacio que ocupa la zona extranuclear. ¿Listo? Sería verdadero. Ahora, vamos a explicar la parte de la B. La parte de la B nos dice que el átomo es la porción o la parte más pequeña de la materia que tiene las propiedades de ese elemento. Entonces nosotros supongamos que tenemos un material cualquiera. Voy a suponer que tengo un pedazo de cobre. Para saber cuál es la partícula más pequeña de la materia, yo a esta materia la tengo que dividir en partes más pequeñas. Entonces la voy a dividir. Dividiendo. Sigue siendo cobre. Si yo divido a ese material, sigue siendo cobre. ¿Qué quiere decir? Que conserva su identidad, sus propiedades. La propiedad de este cobre y este cobre son las mismas. Conserva sus propiedades. Si yo agarro el pedazo más pequeño y la divido en partes más pequeñas, sigue siendo cobre. Como sigue siendo cobre, sus propiedades se conservan. Conserva sus propiedades. Y así vamos a poder dividir más y más y más hasta llegar a los átomos de cobre. Supongamos que cada punto que tengo aquí es un átomo de cobre. Entonces he llegado a dividir hasta encontrar los átomos de cobre. Átomos de cobre. Pero sigue siendo cobre. Entonces las propiedades de estos átomos de cobre son las mismas. Se conserva sus propiedades. Conserva sus propiedades. Ahí está. Ahora, yo voy a dividir a un átomo. Voy a agarrar este átomo y lo voy a dividir. Cuando yo divida ese átomo, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener protones, voy a obtener neutrones y voy a obtener electrones. Electrón, protón y neutrón. Entonces acá ya se pierden las propiedades del átomo de cobre. Aquí es el átomo de cobre, acá ya no es átomo de cobre. Acá está ya separado en neutrones, protones y electrones. El neutrón no tiene las propiedades del cobre, el protón no tiene las propiedades del cobre, el electrón no tiene las propiedades del cobre. Entonces aquí podemos observar que pierde sus propiedades, pierde su identidad. Aquí es cobre, aquí ya no es cobre, ¿sí? Aquí pierde su identidad. Entonces, ¿cuál es la partícula más pequeña de la materia que conserva sus propiedades? El átomo. El átomo es la partícula más pequeña que conserva sus propiedades.
Si yo quiero saber cuál es la partícula más pequeña, puedo dividir al neutrón y al protón. El protón y el neutrón está formado por quarks. 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 El electrón no está formado por quarks. El neutrón está formado por quarks de tipo, un tipo up y dos tipos down. Vamos a poner por acá. Up y dos tipos down. El protón está formado por dos up, dos arriba y uno abajo. ¿Listo? Los quarks serían las partículas más pequeñas de la materia. Partículas más pequeñas de la materia. ¿Listo? Pero las partículas más pequeñas que conservan las propiedades de este sería el átomo. Es por eso que eso es verdadero. Entonces la respuesta sería la C. Porque me dice solo el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Y eso es falso. El átomo está formado por casi 200. Esas tres que me mencionas son las fundamentales. Para la pregunta número 2 vamos a tener que repasar los descubrimientos de Rutherford y el experimento que hace con el pan de oro, ¿sí? Entonces primero vamos a poner Rutherford descubre el núcleo atómico. Núcleo atómico. Con el experimento del pan de oro, ¿sí? Ese experimento. Con el experimento del pan de oro. ¿Por qué se le llama pan de oro? Porque ese experimento se hace con una lámina muy delgada de oro. Esta es la lámina delgada de oro, ¿sí? Lámina de oro. Vamos a ponerlo por acá. Lámina de oro. Con un espesor de 0,6 micrómetros, ¿sí? Muy delgado. Y aquí tenemos una pantalla fluorescente. Esa es una pantalla fluorescente. Pantalla fluorescente. Que está formado por sulfuro de zinc. Sulfuro de zinc. ¿Sí? Y aquí vamos a tener el material radiactivo. Está mi plumón verde. Aquí vamos a tener el material radiactivo. ¿Sí? Radiactivo. Material radiactivo. Material radiactivo. Que emite partículas alfa. Vamos a poner acá, emite partículas alfa o radiación alfa. Las radiaciones alfa simplemente son el núcleo de helio que tienen una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. Entonces, el núcleo de helio está formado por dos protones y dos neutrones. Claro que en ese entonces no sabían todavía ¿cómo se llama? La existencia de los protones. Recién lo van a descubrir más adelante cuando Rutherford hace la primera transmutación nuclear. No con esto, acá solo se descubre el núcleo atómico. ¿Sí? Muy bien. Como podemos observar, la partícula alfa, como tiene dos protones, tiene una carga positiva. La partícula alfa tiene carga positiva. Carga positiva. Muy bien. Vamos a poner una rendija por aquí para que se proyecte una cantidad de partículas alfa en una zona que yo quiero, en este punto. Vamos a poner una rendija. Ahí está.
Entonces las partículas alfa van a salir y van a chocar con la lámina de oro. Rutherford pensaba que todas las partículas alfa iban a atravesar la lámina de oro, sin mayor desviación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las partículas alfa, cuando la lámina de oro se bombardea con partículas alfa, primero, esta pantalla fluorescente es para saber dónde chocan las partículas alfa. Esta pantalla fluorescente es como cuando te dan un golpe en el cuerpo y te dejan un moretón. Entonces, si da una partícula alfa un golpe a esta pantalla fluorescente, también le va a dejar un moretón. A ese moretón se le llama centellos, ¿sí? Entonces, mediante esta pantalla fluorescente nosotros vamos a saber dónde han chocado las partículas alfa. Entonces, sabiendo que salen por acá, todos deberían de chocar por acá, ¿no? Deberíamos encontrar una gran cantidad de centellos. Es lo que pensaba Rutherford. Entonces, cuando se bombardea esa pantalla, esa lámina de oro, las partículas alfa atraviesan, una gran mayoría atraviesa sin problemas, sin una desviación. Voy a poner una más. Ahí está. ¿Sí? Encuentran una gran cantidad de centellos por acá. Eso indica que las partículas alfa han chocado ahí. ¿Listo? Pero al revisar cuidadosamente la pantalla fluorescente, encontraron menor cantidad, no mucho, centellos por acá. ¿Qué quiere decir? Que algunos se habían desviado. Algunos se habían desviado. ¿Sí? Y otros habían rebotado. Vamos a poner por acá otra partícula. ¿Sí? Encontraron otros por acá, pequeñas cantidades. Vamos a poner otro por acá. Ahí está. Entonces la pregunta sería, ¿por qué algunas partículas alfa se han desviado y han rebotado? Teniendo en cuenta que esta partícula alfa tiene carga positiva. Para que esa partícula alfa se desvíe o rebote, ha tenido que encontrarse con una partícula de similar carga, ¿sí? Entonces, en la lámina de oro que está formado por átomos, hay una partícula que tiene carga positiva, la cual ha hecho desviar a esas partículas alfa. Y esas partículas que se encuentran en la lámina de oro, que todavía no sabían que era el protón, esas partículas con carga positiva, Rutherford mencionó que era el núcleo, y eso era muy pequeño. ¿Por qué? Porque esa partícula que tenía carga positiva, que se encontraba dentro de la lámina de oro, era muy pequeña. Porque la cantidad de partículas alfa desviadas eran muy, muy pequeñas. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, esta es la lámina de oro. Fíjate por acá. El núcleo es el punto rojito. Es muy pequeño el núcleo. Entonces, cuando se disparan las partículas alfa, voy a poner por acá, puede pasar por acá y pasa sin problemas. ¿Sí? Puede pasar por acá y pasa sin problemas. Puede pasar por acá, pasa sin problemas. Puede pasar por acá y pasa sin problemas. Puede pasar por acá y pasa sin problemas. Puede pasar por acá y pasa sin problemas. ¿Listo? Pasa sin problemas. Porque el núcleo es muy pequeño. Y el núcleo tiene carga positiva. ¿Sí? Ese experimento a mí me dice que el núcleo tiene una carga positiva y es la que hace desviar a las partículas alfa. ¿Qué pasaría si una partícula alfa pasa cerca al núcleo? Si pasa cerca al núcleo, la va a desviar, ya que la partícula alfa tiene carga positiva y tiene carga, el núcleo tiene carga positiva también, se repele, se va a desviar. Si esa partícula alfa pasa o va directo al núcleo,
va a ser rechazado. Y la cantidad de partículas que se rechazan y se desvían son muy poquitas. Y es por eso que concluye Rutherford que en el átomo hay una partícula con carga positiva y es muy pequeña. Y esa partícula es el núcleo. ¿Sí? Es lo que determina. Porque imagínate, si yo tengo un átomo así y esta tuviera carga positiva. Viene la partícula alfa, rebota, viene, rebota, viene, rebota, viene, rebota. Ninguno atravesaría, ya que las cargas iguales se repelen. Y eso no pasa. ¿Listo? La gran mayoría pasa sin mayor desviación. Pero unos cuantos sí se desvían porque ellos se han encontrado con el núcleo o han pasado cerca al núcleo. Es por eso que el modelo atómico de Rutherford es como un sistema planetario en miniatura, donde el núcleo es muy pequeño y tiene una carga positiva y concentra casi la totalidad de masa y es muy denso, y la zona extranuclear es donde los electrones orbitan. Electrones. ¿Listo? En ningún momento habla sobre órbitas elípticas. Eso lo menciona Sommerfeld. Rutherford no menciona sobre órbitas elípticas. Muy bien. Eso sería cómo descubre Rutherford el núcleo atómico. Con esto no descubre el protón. A Rutherford se le considera descubridor del protón porque él aísla un protón en una transmutación nuclear. ¿Sí? Con esto solo descubre el núcleo atómico. Muy bien. Vamos a poner el núcleo en el medio y según eso vamos a responder las preguntas. Las alternativas. ¿Qué dice? Dice, el núcleo atómico posee una gran masa dentro de un volumen muy pequeño. ¿Sí? Casi toda la masa se encuentra aquí y ocupa un espacio muy pequeño. El núcleo atómico es de carga positiva. Muy bien, sí es de carga positiva. Los electrones giran solamente en órbitas elípticas. En ningún momento Rutherford menciona órbitas elípticas. La 3 sería falsa. 4. El núcleo atómico tiene elevada densidad. ¿Qué quiere decir elevada densidad? Que aquí se concentra la mayor cantidad de masa. O es muy pesado. El átomo es prácticamente vacío, claro. Si el núcleo es muy pequeño y todo esto es el átomo es casi vacío. Entonces la respuesta ahí sería solo la 3. ¿Sí? Solo la 3. Vamos a ver si hay otra pregunta que mencionan sobre Rutherford para responderla. La siguiente, la 3, dice: respecto al modelo atómico de Rutherford, indicar verdadero o falso según corresponda. Vamos con la 3. Dice: comprobó experimentalmente cómo se distribuyen las partículas en los átomos. En ningún momento Rutherford comprueba la distribución. No dice, acá se encuentran los electrones, acá se encuentran los protones, neutrones. Solo él sabe que en el núcleo tiene carga positiva. No dice, en el núcleo se encuentran los protones. No dice eso. Entonces, eso es falso. Dice, comprobó experimentalmente cómo se distribuyen las partículas en el átomo. No comprobó eso. Solo comprobó que el átomo tiene un núcleo, tiene carga positiva, es muy macizo, es muy denso. ¿Listo? Y es casi vacío. Utilizó partículas alfa y beta para bombardear láminas delgadas de diferentes metales. No, solo utilizó partículas alfa y solo el pan de oro. Es decir, la lámina de oro de un espesor de 0,6 micrómetros. Falso. Su modelo no satisfacía los espectros atómicos obtenidos en ese entonces. Claro, en ese entonces, según la física clásica, este electrón debería de estar emitiendo energía. Entonces, si eso pasara, este electrón, al perder energía, tendría que estar acercándose más al núcleo. Más al núcleo. Pierde energía. Y en algún momento debería de chocar con el núcleo. Pero eso no pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no se puede explicar con la física clásica.
Esto se explica con la física cuántica. Entonces, eso sería verdadero. Su modelo no satisfacía los espectros atómicos, ¿sí? La energía que emite cuando el electrón está girando alrededor de su órbita. No satisface. Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. Pregunta número 4. Dice, indicar verdadero o falso en relación a los trabajos realizados por Thomson. Y la 5 también tiene que ver con Thomson. Y la 6 no. ¿Listo? Entonces aquí vamos a matar las preguntas 4 y 5. Muy bien. Primero vamos a saber qué descubrió Thomson. Thomson descubre a los electrones. Descubre a los electrones con el experimento de los rayos catódicos. Con el experimento de los rayos catódicos. Rayos catódicos. Muy bien. Vamos a aclarar algo aquí. Los rayos catódicos fueron descubiertos por Julius Blücher. Él lo descubrió. Fue estudiado con mayor profundidad por William Crookes, que determina que esos rayos catódicos son de naturaleza corpuscular, tienen carga negativa, ¿sí? Y salen del cátodo, por eso se llaman rayos catódicos. ¿Listo? Entonces, como a mí solo me pregunta sobre Thomson, no voy a entrar a eso, pero lo puede encontrar esa información en un video que tengo ahí sobre los rayos catódicos. Thomson hace un arreglo para estudiar a esos rayos catódicos, donde somete esos rayos catódicos a dos campos eléctricos, perdón, a un campo magnético y a un campo eléctrico, donde hace un ajuste para que esos campos, ese campo eléctrico y ese campo magnético no desvíen tanto al electrón y vaya en línea recta. Y eso hace una relación de que el campo magnético y el campo eléctrico estén iguales. Y de ahí sale la relación de la masa, de la carga del electrón y la masa del electrón. ¿Sí? Determina la relación de la carga del electrón y la masa del electrón. Esa relación tiene un valor que es 1,76 por 10 a la 8 gramos Coulomb por gramos. Coulomb por gramos. ¿Listo? Esa es la relación que descubre. Y descubre también que toda la materia tiene esas partículas negativas, que él lo llama como electrones. ¿Listo? Que fue sugerido hace tiempo por Stoney. Stoney le sugiere esas cargas negativas, podríamos llamarlo electrones. Entonces Thomson toma ese nombre y las nombra como electrones. Entonces dice, el átomo es como una esfera maciza de carga positiva homogénea. ¿Sí? Toda la esfera tiene carga positiva homogénea, donde ahí se encuentran los electrones insertados. Él no menciona que su modelo es como un budín de pasas. No, él no dice, mi modelo es como un budín de pasas. No, sino que nosotros o los demás, los terceros, otras personas o los científicos, lo relacionan como un budín de pasas. ¿Listo? Ahí están los electrones vibrando en un espacio muy pequeño. ¿Listo? Donde te dice también que el átomo es neutro. Este átomo es neutro. Átomo neutro. ¿Listo? Si es un átomo neutro, entonces el número de cargas, o las cargas negativas deben ser igual a las cargas positivas. Mucho cuidado,
que en lo que descubrió Thomson te pregunten, ¿no? Para Thomson el átomo es neutro. Entonces, para que sea neutro, el número de electrones y el número de protones deben ser iguales. Todavía no se han descubierto los protones, entonces no puede mencionar acá protones, ¿sí? Cargas negativas y cargas positivas son iguales. Ese es el modelo atómico de Thomson, a lo que los demás lo llaman budín de pasas. Budín de pasas. De pasas. En otros libros he encontrado que lo llaman pudín, ¿sí? Entonces vamos a ver si falta algo que explicar, lo vamos a explicar leyendo las alternativas. ¿Qué dice? 1. ¿Determinó la relación entre la carga y la masa del electrón? Sí. 1,76 por 10 a la 8. ¿Determinó la magnitud de la carga del electrón? La magnitud de la carga del electrón es... Voy a poner acá. La magnitud. Magnitud de la carga del electrón fue descubierto ¿por quién? Por Millikan. Descubierto por Millikan. Con el experimento de la gota de aceite. Con el experimento de la gota de aceite. Y esa magnitud de la carga del electrón es menos 1,6. Claro que en ese entonces se acercaban a esta que voy a poner, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Millikan es el que descubre la magnitud de la carga del electrón. De la magnitud. 1,6 por 10 a la menos 19. Magnitud. Sin signo. Pero voy a poner ahí la carga del electrón. Él determina la magnitud de la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, esa sería falso. ¿Qué dice? Descubrió la naturaleza eléctrica negativa de la materia. Sí. Ojo, recuerden. El que estudia con mayor profundidad a los rayos catódicos es William Crookes. William Crookes determina que el electrón es de carga negativa. ¿Sí? El electrón. En ese momento no era el electrón, en ese momento eran los rayos catódicos. Y los rayos catódicos simplemente son flujo de electrones. Entonces los rayos catódicos tienen naturaleza, una carga negativa, ¿sí? Son de naturaleza corpuscular. Pero ahí me pregunta, o ahí me dice, no sobre los rayos catódicos. Me dice, descubrió la naturaleza eléctrica de la materia. Claro, Thomson dice que toda la materia está formada por átomos y esos átomos tienen electrones que tienen carga negativa. Entonces, ya desde este momento estamos, o sabemos que los materiales tienen naturaleza eléctrica, ¿sí? El material tiene naturaleza. ¿Quién descubrió? Thomson. Determina que la materia tiene naturaleza eléctrica. Mucho cuidado. Que el que ha determinado que los rayos catódicos tienen carga negativa es William Crookes, ¿sí? Él estudia con mayor profundidad a los rayos catódicos. Thomson solo determina que el material, todos los objetos tienen naturaleza eléctrica. Muy bien, vamos a ver, pasamos a la siguiente. Esa respuesta sería verdadero, falso, verdadero. 5. Indique las proposiciones correctas. 1. Thomson determinó la relación carga-masa para un electrón. Hasta ahí estamos bien. Y encontró que era diferente para el protón. Si todavía no se había descubierto el protón, entonces no puede mencionarme protones acá. Falso. 2. Los electrones están presentes en todas las sustancias. ¿Quién determinó la naturaleza eléctrica de los materiales? Thomson. Y eso es lo que me dice ahí. Los electrones están presentes en todas las sustancias. Todas las sustancias son materiales. O son materia. Entonces, verdadero. 3. Los rayos catódicos solo interaccionaban
con campos magnéticos, más no con campos eléctricos. Los rayos catódicos interaccionan con el campo magnético y con el campo eléctrico, ¿sí? No solo con uno. Es por eso que cuando Thomson hace un arreglo en su tubo de los rayos catódicos, hace interaccionar a los rayos catódicos con los dos campos, para que el electrón vaya directamente. Cuando ponía el campo eléctrico, supongamos que acá está su tubo de los rayos catódicos, más o menos así. Acá hay una rendija para que pasen los rayos catódicos. Listo. Solo una parte voy a poner. Entonces por acá había un campo eléctrico, carga negativa, carga positiva. Entonces cuando los rayos catódicos, que simplemente son flujo de electrones, pasaban por acá y se desviaban a la parte positiva, ¿sí? Pero cuando cuando estos rayos catódicos atravesaban un campo magnético, se desviaba hacia el otro lado, ¿sí? Había otra desviación. Por acá podemos poner un campo magnético y se desviaba para allá. Entonces, Thomson modifica o hace unos ajustes para que tanto el campo eléctrico y el campo magnético permitan que el electrón siga pasando en línea recta, ¿sí? Él lo ajusta, su tubo de los rayos catódicos. Y así hace la comparación que el campo eléctrico y el campo magnético son iguales. Y de ahí sale la relación de la carga y masa. Entonces no solo interaccionaba con el campo eléctrico, sino con los dos campos. Eso sería falso. En el modelo de Thomson se cumple que el número de cargas negativas, electrones, era igual al número de cargas positivas. Ambas situadas en el interior del átomo, como un pudín de pasas. Tengan mucho cuidado porque dice número de cargas negativas, electrones. Ya se había descubierto los electrones, ¿sí? Y dice luego, era igual al número de cargas positivas. Número, ya te está diciendo que hay unidades de cargas positivas. Y tú cuando me dices que ya hay unidades de cargas positivas, ya me estás hablando de... Entonces, eso sería falso. ¿Listo? Entonces la respuesta ahí sería solo la 2. En la pregunta número 6 me habla sobre los tipos de núcleos. Entonces primero vamos a repasar. Cuando nosotros hablamos sobre los isótopos, que también son conocidos como hílidos, estos isótopos son átomos del mismo elemento. Entonces, como son átomos del mismo elemento, ellos deben tener el mismo número de protones, ¿sí? Deben tener el mismo número de protones. Si a mí me dice, un elemento X es isótopo del cloro, entonces el X también es cloro. Porque si son isótopos, sus zetas deben ser iguales. El cloro tiene 17 protones, entonces este también debe tener 17, porque son isótopos. Si tienen el mismo número de protones, entonces son átomos del mismo elemento. Recuerden que el número de protones determina la identidad de un elemento. Muy bien. Lo diferente va a ser su número de masa. ¿Listo? Quizá este sea 35 y este sea 37. Entonces, lo que va a variar en los isótopos son el número de masa y el número de neutrones. Claro, si el número de neutrones varía, también el número de masa. Pero lo que nunca va a variar es el número atómico. Esos son isótopos. Y como los dos tienen el mismo número de protones, sus propiedades químicas son similares. ¿Listo? Sus propiedades físicas son diferentes. Vamos acá. Los isóbaros. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes, ¿sí? Entonces los elementos son diferentes. Aquí son iguales. ¿Qué es lo que van a tener en común los isóbaros? Los isóbaros van a tener igual número de masa. Ejemplo. El potasio va a ser isóbaro del argón. El argón tiene 18 protones.
elementos diferentes, tienen zetas diferentes. Si este potasio es isóbaro con argón, entonces el argón también debe tener el mismo número de masa. Mismo número de masa. ¿Listo? Aquí las propiedades químicas y físicas son diferentes. Siguiente. Isótonos. Los isótonos son átomos de elementos diferentes también. Átomos de elementos diferentes. Pero tienen algo en común. El número de neutrones son iguales. Ejemplo. El sodio, que tiene 11 protones y 23 nucleones, es isóbaro con el magnesio, que tiene 12 protones y 24 nucleones. Si yo quiero calcular el número de neutrones para el sodio, solo tengo que restar 23 menos 11. Entonces eso sería 12. Acá, para sacar el número de neutrones del magnesio, restamos 24 menos 12. 12. Como los dos tienen el mismo número de neutrones, son isótonos. Entonces podemos responder a las preguntas. ¿Qué dice ahí? Para los isótonos, los números de masa son diferentes. Isótonos, los números de masa son diferentes. Lo que es igual simplemente son los números de neutrones. Verdadero. Siguiente. 2. Los isótonos, otra vuelta isótonos, son átomos de elementos diferentes, sí. ¿Y tienen el mismo número de protones? No, no tienen el mismo número de protones. Como son elementos diferentes, sus protones deben ser diferentes. Entonces, falso. 3. Si dos átomos son isóbaros, vamos a los isóbaros, entonces los números de electrones pueden ser iguales. Ojo, el número de electrones, me dice, pueden ser iguales. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuántos electrones tiene el potasio? Como tiene 19, con 19 protones y es neutro, porque acá no tiene nada, si no tiene nada es neutro, entonces tiene 19 electrones. El argón no tiene nada, es neutro, entonces el número de electrones del argón es igual al número de protones, 18 protones. Pero los átomos se pueden ionizar. El potasio tiene una tendencia a perder electrones. Supongamos que pierde un electrón. ¿Cuántos electrones ya va a tener? Si ha perdido uno, ya no va a tener 19. Ahora tendrá 18. Y fíjense, siguen siendo isóbaros. Porque si un átomo pierde o gana electrones, eso no altera en nada al núcleo. ¿Sí? El protón se encuentra en el núcleo. El neutrón también se encuentra en el núcleo. La suma de los dos es el número de masa. Entonces, eso es verdadero. Podría. ¿Qué dice? Si dos átomos son isóbaros, entonces los números de electrones pueden ser iguales. Sí, pueden ser iguales el número de electrones. Siguiente. Si dos átomos son isótopos, vamos a los isótopos, los números atómicos son iguales. ¿Sí? Los números atómicos. Estos números de protones son números atómicos. Son iguales. Pero sus cargas nucleares pueden ser diferentes. A ver. Notación de un núclido. Notación de un núclido. Un núclido se representa con el símbolo del elemento y en la parte superior se pone el número de masa. Entonces, número de masa, que simplemente es la suma de protones y neutrones. Esto y esto se suman, sale esto. Y también se conoce como nucleones. El número atómico, que es Z, número atómico, también se conoce como carga nuclear. ¿Por qué? Porque los protones se encuentran en el núcleo y son los únicos que tienen carga. Por eso son carga nuclear. Y esos son protones, número de protones. Si los isótopos tienen el mismo número de protones, su carga nuclear también va a ser lo mismo. Entonces, eso es falso. Falso. Entonces, ahí la respuesta sería la E. 2 y 4 son incorrectas. Pregunta número 7. ¿Qué dice? Cierto átomo, no me dice quién es, entonces yo voy a poner cualquier símbolo. Cierto átomo
voy a poner E, tiene una relación de neutrones y protones. Entonces la relación es una fracción, neutrones y protones, de 9,8. 9,8. Además me dice neutrones menos Z es igual a 2. Determine el número de electrones del catión divalente de dicho átomo. Este elemento, este átomo va a tener un catión. Un catión divalente. Catión, carga positiva, divalente 2. 2 más. O más 2. Muy bien, resolvemos. Recuerden que siempre el número de protones es igual al número atómico, siempre. Pues acá me dice que los protones, los neutrones y los protones están en una relación de 9,8. Y acá me dice que N menos Z. Este Z y este P son iguales. ¿Listo? Son iguales. Entonces pongo acá. P y Z son iguales. Pues lo puedo reemplazar donde yo quiera. Esto lo puedo pasar a Z o esto lo puedo pasar a protones. No interesa. ¿Listo? Entonces voy a pasar esto de acá a Z. Porque los protones simplemente son número atómico. Ahí está. Ahora yo voy a despejar aquí el N de esta ecuación. N va a ser igual a 2. El Z pasa como más 2. Ay, más Z. Más Z. Entonces ya tengo el equivalente de N. El equivalente de N es 2 más Z. Lo voy a reemplazar a este N. Reemplazando. En vez de N voy a poner 2Z, 2 más Z, sobre Z. Es igual a 9 sobre 8. Multiplicamos Z por 9 y 8 por 2 más Z. 8 por 2, 16 más 8Z es igual a 9Z. 8Z me eliminan a 8Z, me queda Z. Entonces, Z sería igual a 16. Si este Z, este número de protones es 16, recuerden, si un átomo pierde o gana electrones, eso nunca altera el núcleo. Entonces acá sigue siendo 16. Me pide el número de electrones. El número de electrones. Cuando era neutro, cuando no tenía carga, tenía 16 protones, entonces el número de electrones también era 16. Pero acá ya perdió 2, entonces acá ya debe tener solo 14 electrones. Entonces, la respuesta sería la A. Vamos con la 8. ¿Qué dice la 8? Dice, sabiendo que el número de masa de un átomo tampoco me dice qué átomo es, entonces voy a poner acá X. El símbolo que tú quieras. Sabiendo que el número de masa de un átomo es 40, el número de masa, 40. Y el número de neutrones, el número de neutrones se pone aquí. Me dice excede en 4, entonces ponemos más 4. Excede en 4. No sé a quién excede en 4, pero vamos a poner eso. Al número, al protón, a los protones. Muy bien. Yo a los protones le voy a poner Z, porque no sé cuánto es. Entonces, acá debe ser Z más 4, porque acá me dice que los neutrones exceden más 4 a los protones. Hallar el número atómico. Vamos a ver. Nosotros sabemos que la suma de los protones y los neutrones debe ser igual al número de masa. Entonces, Z más 4 es igual a 40. Acá sería 2Z es igual, pasa a restar, sería 36. Z, 36 entre 2. 36 entre 2. ¿Dónde está? 36 entre 2. 18. Entonces acá sería 18. La respuesta sería
18. Ejercicio número 9. ¿Qué dice? El núcleo del ion cromo, que es un catión divalente, presenta, ojo, dice el núcleo, ¿sí? El núcleo. Protones y neutrones. Claro, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo. Pero acá que restar 52 menos 24 sería 28. ¿Listo? Muy bien. Entonces sí, tiene 24 protones y 28 neutrones. Y ellos se encuentran en el núcleo. B. 24 protones, sí. 22 electrones. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene? El número de electrones. Tenía 24 cuando era neutro, pero ahora perdió 2. Perdió 2 electrones. Entonces ahora solo tiene 22. Sí, es correcto, pero a mí me dice en el núcleo. Y en el núcleo no se encuentran los electrones. Falso. En el C también menciona electrones en el D y electrones en el D. Entonces la respuesta sería la A. Vamos con la siguiente. 10. 10. 10. ¿Qué dice la 10? Dice, un catión con carga absoluta. No me dice quién es el catión, voy a poner E. Un catión tiene una carga absoluta. La carga absoluta es igual a 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Tiene igual número de electrones. Muy bien, este átomo tiene electrones iguales. Pero recordemos que el primero es un catión. Y si es un catión debe tener una carga más. ¿Qué carga será? No sé. ¿Sí? Voy a poner más X. Dice, tiene igual número de electrones que un átomo de carga nuclear. No me dice quién es ese átomo, entonces yo voy a poner otro símbolo, X. Y este X me dice que tiene una carga nuclear. Carga nuclear de 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb. Y es isóbaro. Muy bien. Entonces, este E es isóbaro. ¿Isóbaro con quién? Con el cobalto 60. Con el cobalto 60. Voy a poner acá el cobalto 60. Esta información es de este átomo. Determinar el número de partículas neutras del catión. Me pide el número de partículas neutras del catión. Me pide el número de neutrones. Muy bien. A ver, vamos por lo más sencillo. Si estos átomos, tanto el cobalto y el E, son isóbaros, entonces si el cobalto tiene 60, este también debe tener 60 como número de masa. ¿Por qué los isóbaros tienen igual número de masa? Cobalto, parece esto de acá. Ya, vamos con el siguiente. Ahora, me dice que el número de electrones del X y el E son iguales. El X no me dice que es un catión o un anión, entonces yo lo voy a asumir que es un átomo neutro. No me dice. No me dice si es un catión o un anión. ¿Ya ven? No me dice que tiene igual número de electrones que un átomo de carga nuclear. Listo. Entonces, para mí es neutro. Con esta carga nuclear, lo que yo voy a hacer es determinar el número de protones que tiene. Porque recuerden que cada protón tiene una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y aquí se encuentra la carga de todos los protones. Y entonces, si yo divido esta carga por la carga de un protón, me va a salir el número de protones. Entonces, el número de protones
va a ser igual a la carga total, que es 4,8 por 10 a la menos 18 coulomb, dividido entre la carga de cada protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, el número de protones ya lo voy a tener. Entonces, ¿cuánto sería ahí el número de protones? 4,8 entre 1,6 sería 3. 10 a la menos 19 pasa con signo cambiado, sería la 19. Entonces acá sería menos 18, sería simplemente 1 por 10, entonces sería 30. El número de protones de este X es 30. 30. ¿Listo? Es 30. Ahora, como es neutro, ¿cuántos electrones tiene? El número de electrones es igual a 30. Como el X y el E tienen electrones iguales, entonces este E también debe tener 30 electrones. Lo voy a poner por ese costado. El E también debe tener 30 electrones. Si fuera neutro, ya le pondría Z. Entonces no serían isótopos. No me dice eso. Entonces yo tengo que saber cuál es la carga absoluta. Esa carga absoluta me da para sacar cuál es la carga que tiene aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la carga? Entonces, hacemos lo mismo. Esta es la carga, como es positivo, de los protones que se encuentran, voy a decir, en exceso. Entonces voy a dividir a eso también por la carga de un solo protón. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cancelamos. 3,2 entre 1,6. 3,2 entre 1,6. Sería 2. Sería 2. Entonces la carga es más 2. Ahí está. Es más 2. Como es más 2, a mí me dice ese más 2 que perdió. Perdió 2 electrones. Muy bien. Pero yo sé que este átomo tiene 30 electrones. Después de haber perdido 2, porque la cantidad de electrones que tienes cuando ya perdió esos electrones. Si no hubiera perdido esos electrones, tendría 32 electrones. Y si un átomo no pierde ni gana electrones, es neutro. Entonces, si tiene cuando era neutro 32 electrones, entonces también tiene 32 protones. Me pide a mí el número de neutrones, 60 menos 32, 28. La respuesta sería 28. Pregunta número 11, me dan los isótopos del cloro, del galio y un átomo de arsénico, un isótopo. Entonces a mí me dice calcular el número de neutrones totales. Entonces saquemos el número de neutrones para cada uno. 35 menos 17 sería 18. Acá 37 menos 17 sería 20. Entonces en los cloros tengo un total de 38 neutrones. Listo. Vamos con el galio. El galio 70 menos 31 sería 39 neutrones. 71 menos 31 sería 40 neutrones. ¿Listo? Entonces sería acá 79 neutrones. 75 menos 33 sería 42 neutrones. Entonces todo esto lo tengo que sumar y esa sería la respuesta. 79 más 42 más 38. Entonces sería 159. El número total de neutrones es 159. Vamos con el ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 me dice, señale verdadero o falso según corresponda. Nosotros ya hemos tocado sobre los isótopos, entonces acá simplemente vamos a responder. Dice, 1. Los átomos que tienen igual número de masas se denominan isótopos. Falso. Los átomos que tienen el mismo número de masas son isóbaros. ¿Listo? Falso nada más. Siguiente, 2. Los núclidos de los átomos se representan usando el símbolo. Sí, usamos el símbolo, por ejemplo, el sodio
usando el símbolo del elemento e indicando el número de neutrones? No. Tenemos que indicar el número de protones. El sodio tiene 11 protones. Y el número de masa. Con eso ya está identificado un núcleo. Solo se pone lo que se tiene en el núcleo. ¿Listo? Entonces eso sería falso. La 2 sería falso. 3. Las especies monotómicas del argón. Argón. 40. Y 18 protones. Y el fosfuro. 15. 31 nucleones. Tienen igual número de electrones. El argón no tiene nada, es neutro, entonces si tiene 18 protones, tiene 18 electrones. El fosfuro. Cuando era neutro tenía 15 electrones, pero acá me dice que ganó 3 electrones. Entonces, ahora ya tiene 18. El número de electrones es igual a 18. Recuerden que cuando es negativo, eso quiere decir que este átomo ha ganado 3 electrones. Y el protón siempre te va a decir el número de electrones cuando estaba neutro. Si tiene 15 protones, entonces cuando era neutro tenía 15 electrones. Pero ahora ya no es neutro, ganó 3. Hay que sumarle 3, 18. Entonces la respuesta sería verdadero. Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. La D. 13. Dice 13. Un átomo tiene 30 neutrones. No me dice qué átomo es. Entonces yo voy a poner el símbolo que yo quiero. E. Tiene 30 neutrones. Y el número de masa se pone en la parte superior izquierda. Dice que el número de masa de su catión divalente, eso ya lo voy a poner como si fuera catión. Divalente 2. Catión, carga positiva, divalente 2. Excede en 4 unidades. Muy bien. Acá pongo 4. Más 4. Excede en 4 unidades. ¿A quién excede en 4 unidades? Al doble de su número atómico. El número atómico, yo no tengo ningún símbolo, le voy a poner Z. Entonces, este es mi número atómico. Entonces, a él le excede en 4 unidades. Al doble de este. Entonces, sería 2 veces Z. ¿Cuál es la magnitud de la carga absoluta del catión trivalente? A mí me pide la carga absoluta, pero para el catión trivalente. A ver, cuando un átomo pierde o gana electrones, el número de neutrones, el número de protones nunca se alteran porque ellos se encuentran en el núcleo. Entonces acá perdió un electrón de más, entonces acá sigue siendo 30, acá sigue siendo Z y acá sigue siendo 2Z más 4. Eso nunca va a ser alterado cuando un átomo pierde o gana electrones. Nosotros sabemos que la suma del número de protones y el número de neutrones tiene que ser igual al número de masa. Entonces sumemos. Z más 30 es igual a 2Z más 4. Cancelamos Z. 4 pasa a restar, acá sería 26, entonces Z es 26. A mí me pide la carga absoluta. ¿Qué carga absoluta me pide? ¿Nuclear o extranuclear? La carga absoluta del catrión... las alternativas están en negativo, entonces la carga absoluta negativa. Un electrón, recuerden que un solo electrón, voy a ponerlo para acá, un solo electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. 2 electrones tendré el doble, 3 electrones tendré el triple, 4 electrones tendré el cuádruple, ¿sí? Pero yo, ¿cuántos electrones tengo acá? El número de electrones de mi catión trivalente. Como Z es 26, cuando era neutro tenía 26 electrones, pero aquí me dice que perdió 3. Perdió 3 electrones. Entonces ahora solo tendrá 23. Entonces tengo que sacar la carga absoluta, es decir, multiplicar esta carga por 23. Carga absoluta extranuclear. Porque las alternativas me dan en negativo. Sería 23 electrones por la carga de cada electrón. 1,6 por 10
a la menos 19 coulombs. Entonces multiplicamos 23 por 1,6. 23 por 1,6. Eso sería 36,8. 36,8 por 10 a la menos 19 coulombs. Notación científica. Esto lo tenemos que expresar en notación científica. Entonces el resultado no puede ser mayor a 10 ni menor a 1. Entonces esto es 36. Hay que mover el punto decimal aquí para que sea 3,68. 3,68 por 10. Cuando tú mueves el punto decimal al lado izquierdo, acá se suma más 1. Entonces sería a la menos 18 coulombs. Esa sería la respuesta, 3,68. Ya. Y hacemos un redondeo ahí a 3,7. 3,7. La respuesta sería la C. Vamos con la número 14. 14. ¿Qué dice la 14? Dice, el platino es un mineral que se ubica en el casillero 78. Si el platino se encuentra en el casillero 78, quiere decir que su número de protones es 78. Recuerden, el casillero donde se encuentra el elemento en la tabla periódica es el número de protones. El hidrógeno se encuentra en el casillero 1, 1 protón. El helio se encuentra en el casillero 2, 2 protones. El litio se encuentra en el casillero 3, 3 protones. El berilio se encuentra en el casillero 4, 4 protones. El hierro se encuentra en el casillero 56, 56 protones. Listo, de la tabla periódica. Este elemento tiene poca tendencia a oxidarse. Información, poca tendencia a oxidarse. ¿Listo? Poca tendencia a oxidarse. No te está diciendo que no se oxida, sino que su tendencia a oxidarse es mínima. Por tal razón se emplea como electrodo inerte en las celdas galvánicas y en los procesos electrolíticos. En uno de los isótopos del platino se cumple que el número de partículas fundamentales. ¿Quiénes son las partículas fundamentales? Las partículas fundamentales son número de protones, número de electrones, número de neutrones. A mí me dice que la suma de todo esto es 276. ¿Qué proposiciones son correctas? Primero, este átomo es neutro porque no tiene carga. No me dice que tiene carga, no me dice que es anión, no me dice que es catión. ¿Cuántos protones tiene? 78. Más. Si es neutro también tiene 78 electrones. 78. Entonces podemos sacar el número de neutrones haciendo la operación. Vamos a sumar esto, pasamos a restar y ese sería el número de neutrones. Entonces, ¿cuánto sería ahí? 78 más 78. 156, 276 menos 156. 120. Entonces ahí sería 120. Tiene 120 neutrones. Con eso ya podemos sacar el número de masa. Entonces el número de masa sería 7, 8, 9, 198. ¿Listo? Ese sería el número de masa. Ya con eso podemos responder. ¿Qué dice la A? ¿El platino tiene 78 neutrones? No, tiene 120. Falso. ¿El platino es un metal que reacciona con facilidad con el oxígeno? No, dice tiene poca tendencia a oxidarse. La notación del platino es platino 78 y 198, sí, eso es verdadero, es su notación. Los neutrones no son importantes. El platino tiene 78 electrones y 78 neutrones. No tiene 78 neutrones, tiene 120. El platino tiene 78 protones y 198 neutrones. No. La respuesta correcta sería la C. Ejercicio número 15. Dice, un átomo tiene número másico 13 unidades más que su carga nuclear. No me dice qué átomo es, voy a poner E. Puedes poner X, puedes poner Y.
El número de masa se pone en la parte superior. Me dice que es 13 unidades más, entonces ponemos más 13. ¿De quién? Más que su carga nuclear. La carga nuclear lo voy a representar con Z. ¿Sí? Multiplicado por 2. Esta carga nuclear tiene que estar multiplicado por 2. Entonces 2Z. El número de masa es 2Z más 13. Dicho átomo es isótono. Este átomo es isótono. Isótono. ¿Con quién? Es isótono con el Ru. Que tiene, pone un guión y un número. Ese, cuando te pongan cualquier elemento con un guión y un número, es un número de masa. 102. Y Z44. Determina el número de electrones que le corresponde al anión trivalente del átomo inicial. Entonces me pide el número de electrones del anión trivalente y la carga nuclear absoluta. Entonces voy a ponerlo por acá. Me pide del anión. Anión es carga negativa, trivalente 3. Listo. Vamos a resolver. Primero, vamos con lo más fácil. Isótono. Isótono quiere decir que estos dos tienen el mismo número de neutrones. Entonces, si yo calculo el número de neutrones del Ru, será lo mismo para el E. 102 menos 44. Eso sería 58. 58. Entonces, el E también debe tener 58. Nosotros sabemos que la suma de los protones y los neutrones es igual a Z. Lo podemos poner acá. Z más 58 es igual a 2Z más 13. Cancelamos, me queda un Z. Acá este 13 pasa a restar a 58. Sería 45. Entonces, el número atómico de este es 45. Si este es E y este también es E, sigue siendo 45. No importa si gana o pierde electrones, eso nunca afecta a los protones. Listo. Con eso ya puedo sacar el número de electrones y la carga nuclear absoluta. Me dice carga nuclear absoluta. Número de electrones primero. El número de electrones. Cuando era neutro tenía 45 electrones. Ganó 2, ahora tiene 48. Carga nuclear absoluta. Carga nuclear absoluta. ¿Quién tiene carga y está en el núcleo? Los protones. Número de protones. Como me dice absoluta, ¿cuál es la carga absoluta del electrón? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Número de protones 45. 45. Ahí es más. Por más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Está usando la carga del electrón. Entonces multiplicamos 45 por 1,6. 45 por 1,6. Sería 72. 72 por 10 a la menos 19 Coulomb. Notación científica. El punto decimal, cuando no lo ves, está al final. Movemos al lado izquierdo una vez para que sea 7,2 por 10. Cuando avanza al lado izquierdo, acá se suma más 1, sería la menos 18 Coulomb. Esa sería la carga absoluta. Ya. La respuesta sería la A. Vamos con la número 16. La número 16 me dice el átomo de cobre, Cu, cobre, contiene 29 protones. 29 protones. Y 29 electrones, entonces quiere decir que es neutro, ¿sí? Esto es neutro. Porque me está diciendo que tiene 29 electrones. Cuando este átomo pasa a formar un catión, muy bien, luego pierde electrones. Pasa a ser un catión, carga positiva. No se altera eso,
En el núcleo nada, entonces el número de protones es el mismo. Divalente, catión divalente, carga 2 más. ¿Qué ha variado en la especie química? A. Aumenta su número de protones. Nunca. Si un átomo gana o pierda electrones, no altera nada en el núcleo. Falso. Siguiente. Se queda con 29 electrones y 27 protones. Ya me está alterando los protones. Falso. C. Los protones se han quedado iguales. Sí. Pero pierden electrones. Sí. ¿Cuántos electrones perdió? Perdió 2 electrones. Perdió 2 electrones. Entonces esa sería la respuesta. La C. Vamos con el ejercicio número 17. Ahí me ponen dos especies químicas, que es el catión monotómico de sodio y el anión monotómico de bromo. Dice, la suma de los electrones de ambas especies es 46. Calculemos el número de electrones. El número de electrones para el sodio tenía 11, perdió 1, tiene 10 electrones. El número de electrones para el bromo tenía 35, ganó 1, tiene 36. Sumamos esos dos, el número de electrones totales es 46. Entonces eso sería verdadero. Siguiente, la diferencia de los nucleones fundamentales entre ambas es 32. Vamos a ver los nucleones fundamentales. Tenemos 23 y 79. Entonces la diferencia sería 79 menos 23. Acá sería 6 y acá sería 5. 56. Y ahí me dice 46. No, 32. Entonces sería falso. La 2 es falso. ¿Qué más? Dice... la carga nuclear del anión es mayor que la del catión. La carga nuclear. ¿Quién es la carga nuclear? La carga nuclear es el número de protones. Esta es la carga nuclear. Carga nuclear. Y este también sería la carga nuclear para el sodio. Carga nuclear. ¿Quién es mayor? El del anión. El que tiene carga negativa es el anión. Y el que tiene carga positiva es el catión. Entonces, eso sería verdadero. Señale los enunciados correctos, el 1 y el 3, la E. Vamos con la 18. Dice, respecto a la radioactividad, ¿qué alternativa es incorrecta? Recuerden que la radioactividad es una descomposición del núcleo, ¿sí? Del átomo. Esa descomposición es espontánea. Dice, los rayos alfa son menos veloces que los rayos beta. Vamos a poner la velocidad de las radiaciones. Velocidad. Listo. Vamos con el gamma. El gamma se representa como si fuera un pescadito para abajo. ¿Listo? La velocidad de la radiación gamma, ya que tiene naturaleza energética, su velocidad es igual a la de la luz. Es decir, la velocidad del gamma es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Tiene la velocidad de la luz. Vamos con el siguiente, beta. Cuando te dicen beta, ese es el beta negativo, la radiación beta. Y el beta negativo simplemente es un electrón que tiene una velocidad, la velocidad de ese electrón, la radiación del beta, es 270.000 kilómetros por segundo, casi el 90% de la velocidad de la luz. Esta radiación beta es un electrón que sale del núcleo. Recuerden que el neutrón está formado por la combinación de un electrón y un protón. Ahí tenemos un neutrón. Y el neutrón se encuentra en el núcleo. Si ese neutrón en el núcleo se descompone, ¿qué va a formar? Un protón y un electrón. En el núcleo no pueden existir electrones. Ni bien se forma el electrón, rápidamente es
expulsada del núcleo a esa velocidad, 270.000 kilómetros por segundo. Y eso es la radiación beta. Y el protón es capturado por las fuerzas nucleares del núcleo. Siguiente. La radiación alfa. Alfa, que se representa como un pescadito yendo al lado izquierdo. La radiación alfa simplemente es el núcleo de helio. Ese núcleo de helio tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Y tiene una velocidad. La velocidad del alfa, de la radiación alfa, es 20.000 kilómetros por segundo. Entonces, con esa información ya podemos responder ese día. ¿Los rayos alfa son menos veloces que el beta? Sí. Los betas son 270.000 y el alfa solo 20.000. Verdadero. Siguiente. La emisión espontánea es típico de los núcleos pesados. Cuando te dice que es típico, no te está diciendo que solo los núcleos pesados se descomponen, ¿sí? Sino te está diciendo que generalmente los núcleos más pesados se descomponen, pero hay núcleos pequeños también que se descomponen, así como el isótopo del hidrógeno, el tritio. El tritio es un radioisótopo, se descompone, no es estable, ¿sí? Entonces, eso es verdadero porque te dice típico de los núcleos pesados, pero sabemos que algunos núcleos ligeros también se descomponen. C. Según los ángulos de desviación por influencia del campo electromagnético, beta tiene mayor ángulo de desviación. ¿Por qué? Eso es verdadero, ¿por qué? Porque el beta, como es un electrón, y la masa del electrón es muy pequeña, y la partícula alfa tiene una masa más grande a comparación del electrón, pues los dos se van a desviar. Pero aquel que tenga menor masa va a desviarse con mayor facilidad. Pero aquel que tenga una masa muy grande se va a desviar con una dificultad. Entonces, el ángulo, ahí dice, la desviación, según los ángulos de desviación por la influencia del campo magnético, el ángulo del beta es mayor. Claro, el del beta, como se va a desviar con mayor facilidad, el ángulo va a ser más grande. Pero el alfa, como tiene mucha masa, se va, va a ser difícil desviarse, pero sí se va a desviar, pero con un ángulo menor, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo para ver si me entienden. Supongamos aquí. Esto va a ser un campo, voy a crear mi campo eléctrico. Esto va a ser carga negativa y esto va a tener carga positiva. Pam, 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 pam. Listo. El electrón. Y aquí voy a poner una partícula alfa. 2 protones, 2 neutrones. Recuerden que el electrón es muy pequeño. Pero para representarlo lo voy a poner así. Ese va a ser el electrón. Entonces, cuando el electrón entre al campo eléctrico, como tiene carga negativa, se va a desviar hacia la carga positiva, ¿sí? Ahora, el alfa también cuando entre al campo eléctrico se va a desviar a la parte negativa, pero como tiene mayor masa va a poner mayor resistencia, pero se va a lograr desviar. Vamos a suponer así. Entonces, voy a poner acá el eje para formar los ángulos. Un papel. Eje X. Eje X. Solo para comprobar. Este es el electrón y su ángulo está ahí. Aquí está. Viene el electrón. Ah, no, ese es del alfa. Del alfa. Estoy hablando del alfa. Ya, primero la del electrón, luego voy a poner. Ahí está el electrón, esto es su eje, pero su desviación está acá. ¿Listo? Entonces sería el ángulo de formación. Ahora, el alfa también se desvía, pero su ángulo es mucho más pequeño. ¿Sí? Es mucho más pequeño. A comparación con la desviación del beta.
¿sí? Como este se desvía fácilmente porque tiene menor masa, va a formar un ángulo mayor. Y el alfa, cuando pase, va a resistir a ser desviado, pero se va a desviar, poco a poco se va a acercar y su ángulo va a ser menor. Entonces eso sería verdadero. Vamos con el siguiente. Dice, es un proceso de emisión de rayos alfa y beta y gamma que se origina solo en núcleos pesados. Solo, dice. En el anterior nos decía, es típico de los núcleos pesados. Sí, es típico. Generalmente los núcleos pesados se descomponen. Pero también algunos núcleos ligeros también se descomponen. Pero acá me dice solo los pesados. Y eso sería falso. También hay ligeros que se van a descomponer y van a emitir rayos alfa, beta y gamma. Esa sería la falsa. Todas las radiaciones alfa, beta y gamma tienen capacidad ionizante. Claro. Si yo hago que esta radiación alfa, que no tiene electrones y es el núcleo del helio, pase por donde hay átomos, este alfa le va a quitar electrones a los demás átomos y los va a ionizar. Tiene capacidad ionizante. Este es un electrón que tiene una gran velocidad. Si entra a un átomo y este beta choca con algún electrón de ese átomo, entonces va a hacer que ese electrón salga del átomo y el otro también se va a desviar. También hace que se pierda el electrón y también va a ionizar a ese átomo. Esto es energía. El gamma, como tiene mucha energía, cuando va directamente al electrón y el electrón absorbe esa energía, ese electrón se excita y sale del átomo. Entonces también ioniza al átomo. Pero el que tiene mayor poder ionizante es el alfa. El alfa tiene mayor poder ionizante que el beta y el beta tiene mayor poder ionizante que el gamma. Ahora, en cuestiones de penetración, el gamma tiene mayor poder penetrante que el beta y el beta tiene mayor poder penetrante que el alfa. Claro, solo recuerda, este es grande, este es más pequeño y este es energía. Si nosotros hacemos que estos pasen por una zona, por una pared, este va a pasar directamente, casi no tiene masa. Este va a pasar hasta una parte nada más, luego se va a quedar, y este, como es más grande, va a entrar un poquito y luego se va a detener, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta ahí sería la D. Vamos con el ejercicio 19. Dice, ¿qué proceso nuclear está diseñado incorrectamente? Aquí tenemos ecuaciones nucleares. Y en esa ecuación nuclear se tiene que conservar las masas, se tiene que aplicar la ley de conservación de masas y ley de conservación de cargas. Al inicio y al final las masas tienen que ser iguales. Si al inicio empieza con una masa de 80, al final tiene que estar con una masa de 80. Si al inicio tiene una carga de 2, al final tiene que tener una carga de 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver. De la flechita al lado izquierdo es la parte inicial, de la flechita al lado derecho es la parte final. Los que se encuentran en las masas están en la parte superior. Esta es la masa. Como solo tenemos el torio en la parte inicial, entonces la masa de toda la parte inicial simplemente es la masa del torio, 234. Entonces eso ya a mí me obliga a que en la parte final sí o sí solo haya 234. ¿Sí? Ya me está condicionando. Si al inicio hubo 234, al final también debe haber 234. El alfa, recuerden que es el núcleo de helio, y el helio tiene número de masa 4 y carga 2. Las masas deben sumar 234, si no, está mal. Acá tengo 230 y acá tengo 4. Entonces sí suma 234, está bien. Lo mismo pasa en las cargas. Las cargas al inicio y al final deben ser iguales. Entonces aquí el torio determina la carga en la parte inicial porque no hay más. Su carga es 90. Y acá también debe ser 90. 88 más 2 es 90. Entonces eso está correcto. Siguiente. Aquí en la parte inicial solo se encuentra el radio. Entonces él determina la masa en la parte inicial. 224. 224. Entonces en la parte final, ¿listo? Ya me condiciona que solo haya 224. El actinio ya tiene 224. El beta, recuerden que el beta es un electrón. Y el electrón tiene una carga negativa. -1 su carga. El electrón sí tiene masa, pero su masa es tan pequeña
que en este tipo de ecuaciones se desprecia y por eso se pone 0. Mucho cuidado que pienses que el beta no tiene masa. Sí tiene masa, pero su masa es tan pequeña que vamos a despreciarlo en esta ecuación. ¿Listo? 0. Entonces acá está correcto. Las cargas. En la parte inicial el radio determina las cargas, sería 88. Al final también debe haber 88. Acá tengo 89, menos 1, 88. Eso también está correcto. Alfa, esto es 4, esto es 2. Beta, esto es 0, esto es 1. Vamos a poner acá. Masas. Al inicio tengo una masa de 240. Al final también debo tener una masa de 240. Acá tengo 244, más 0 más 4 sería 248. No coincide. Entonces esto está mal. Las cargas. Ya, pues si es la masa está mal, ya la carga también. Ya no interesa analizar, ¿no? Ya está mal esto de acá. 93. Y acá también debe haber 93, pero no hay 93 acá. 94 menos 1, 93. Pero súmale 2 más, entonces sería 95. Entonces no coincide. Esto está mal. La respuesta sería... Te pide las buenas o las malas. Si son buenas sería 1 y 2. Si son malas solo sería 3. Te pide la mala. Entonces solo sería la 3. Vamos con la 20. ¿Qué dice la 20? Durante la prueba de la bomba de hidrógeno en Estados Unidos en 1952, el polvo radioactivo recogido demostró que el núcleo utilizado era el uranio. Muy bien. Me dice que era el uranio el núcleo utilizado. El uranio tiene una carga nuclear de 92. Y su número de masa es 238. Dice que ganaba 15 neutrones. Entonces acá ponemos más 15 neutrones. Listo. Ocurriendo luego una serie de emisiones beta que finalmente dieron origen a un elemento. Primero, dan origen a un elemento nuevo. Einsteinio, ES, dan a ese elemento, con 99 protones. Y dice que emite radiaciones beta, menos 1 y 0. ¿Listo? Ahí está. Dice, ¿cuántas emisiones beta ocurrieron? Muy bien, ponemos primero lo que me importa. Número de masa. 1 del neutrón, su carga es 0. El neutrón no tiene carga. ¿Listo? Ahora, conservación de carga y conservación de masa. Al inicio, voy a trazar esto. Al inicio solo se tiene el uranio y el neutrón. Entonces sumamos sus masas. Acá tengo 15 más 238. 1 por 15 es 15 más 238. 238 más 15 sería 253. 253. Entonces al final también debe haber 253. Como el beta no tiene masa, o se desprecia su masa, entonces la masa del esteño debe ser 253. Ahí está, ya tengo su masa. Vamos a las cargas. Las cargas, el uranio tiene 92, acá el neutrón no tiene, 15 por 0, 0. Entonces la carga total de la parte inicial es 92. Entonces aquí también debe ser 92. Pero tienes 99. ¿Cuánto le tienes que restar a ese 99 para que sea 92? Hay que restarle 7. Entonces debes tener acá 7 radiaciones beta. 7. Porque 7 por menos 1 es menos 7. 99 menos 7 es 92. Entonces la respuesta sería 7 radiaciones beta. Vamos con el ejercicio número 22. ¿Qué dice la número 22? Dice, un quero de madera incaico es analizado por el método del carbono 14, detectando con el contador Geiger 18,4 desintegraciones. Entonces vamos a poner esa información aquí. Entonces ese es el núcleo final, que sería 18,4 desintegraciones por minuto. Y sabiendo que una muestra estándar de edad 0
presenta 20 desintegraciones. Entonces el núcleo inicial, para hacer la comparación, es de 20 desintegraciones por minuto. ¿Cuál es la edad aproximada del quero incaico? Ahí me dan el dato, el tiempo de vida medio del carbono es 5.730 años. Y me dice el logaritmo, ¿cierto? Logaritmo de 1,09 es igual a 0,04. Logaritmo de 2, 0,3. Logaritmo de 2, 0,3. Muy bien. Vamos a ver. Si a mí me está dando el núcleo, el número de nucleones que se desintegra por minuto, que es 20, y aquí me da el número de núcleos desintegrados al final, con esta información yo puedo sacar el N, el número de desintegraciones que ha tenido esa materia. Y con eso puedo calcular el tiempo que tiene el quero. A ver, primero, si yo tengo un material, supongamos que tiene una masa inicial de 100 gramos, y esta, cada vez que pasa 5 horas, se va a descomponer la mitad. Entonces acá, la mitad será, voy a poner X, 100 gramos, ¿no? En X ahora solo será 50 gramos de X. Y el otro se va a descomponer en otro material. Luego, pasado 5 horas, vuelve a descomponerse la mitad de ese 50. Ahora solo sería 25 gramos de X. Lo demás será otro. Luego de 5 horas, se va a descomponer también a la mitad. Entonces solo me va a quedar aquí 1,25 gramos de X y lo demás se va a descomponer. A ese tiempo que pasa cuando un material se descompone a la mitad se le llama tiempo de vida medio. El tiempo de vida medio es 5 horas. Eso es lo que me está dando a mí aquí, el tiempo de vida medio. El átomo de carbono 14, cada 5.730 años solo se va a descomponer la mitad, ¿sí? Cada vez que pase ese tiempo. Muy bien. Y el número de tiempos de vida medio se le llama número de desintegraciones. ¿Cuántas desintegraciones ha tenido aquí? Hasta llegar a 1,25, que es mi masa final. ¿Cuántas desintegraciones? Ha tenido una desintegración, 2 desintegraciones y 3 desintegraciones. Entonces eso sería el N. El N es el número de desintegraciones. Gracias. Cuando un material que ha iniciado con 100 gramos se desintegra 3 veces, su masa final va a ser 1,25. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el material, desde que tenía 100 gramos hasta que tiene 1,5 gramos? Sumamos los tiempos, 5 más 5 más 5, ha pasado 15 horas. El tiempo transcurrido, T mayúscula, tiempo transcurrido. Es 15 horas aquí. ¿Y cómo puedo determinar ese tiempo transcurrido? Fíjate, si tú tienes 3 desintegraciones y lo multiplicas por el tiempo de vida, que es 5, te va a salir 15. 3 por 5 es 15. Entonces, el tiempo transcurrido se calcula multiplicando el tiempo de vida medio por el número de desintegraciones. Yo ya tengo el tiempo de vida medio. Lo que me falta es el número de desintegraciones, N, es lo que me falta. Yo lo puedo calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? Si yo tengo una masa inicial, lo voy a poner acá, si yo tengo una masa inicial, cuando pasa un determinado tiempo se va a partir a la mitad.
entre 2. Pasa el mismo tiempo y esto se va a partir a la mitad. Es decir, masa inicial entre 2, todo esto entre 2. Fracción, acá la ponemos 1, fracción, extremos con extremos, medios con medios. Masa inicial por 1 sería la masa inicial. 2 por 2, 4. Y eso sería lo mismo que poner 2 a la 2. Ahí está. Acá tenemos la primera desintegración, por eso acá el 2 está elevado a la 1. Acá tenemos la segunda desintegración, por eso acá el 2 está elevado al cuadrado. Si yo esto lo descompongo otra vuelta, eso sería 2 al cuadrado. Eso de acá lo voy a descomponer a la mitad. Extremos con extremos sería masa inicial. 1 por masa inicial. Mira, tenemos la misma base, sería 2. Sumamos las potencias. Acá hay 1 más 2 sería 3. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esto es para hallar la fórmula, o de acá sale para la fórmula para hallar la masa final. Recuerden, lo que varía es el número que está como potencia en el 2. Esto es lo que varía. En la primera desintegración eso es 1, en la segunda desintegración eso es 2, en la tercera desintegración eso es 3. ¿Cuántas desintegraciones ha tenido este de acá? 1, 2, 3. Entonces aquí la masa final se va a calcular como la masa inicial sobre 2 a la 3. Y debe salir 1,25. Entonces la masa final es igual a la masa inicial, 100. 2 a la 3, 8. 100 entre 8. ¿Cuánto es? 100 entre 8. Sería 12,5. 12,5. Acá era 12,5. No era 1,25. 12,5. 12,5. Ahí está. ¿Listo? Entonces de ahí sale la famosa fórmula que es la masa final es igual a la masa inicial sobre 2 a la n, el número de desintegraciones. A veces se va a desintegrar 1, a veces 2, a veces 3, a veces 4, a veces 5, no sé. Eso te dice el ejercicio. ¿Listo? Esa es la ecuación. Lo mismo se puede trabajar con los núcleos. El núcleo final es igual a los núcleos iniciales sobre 2 a la n. Entonces yo voy a aplicar eso. ¿Listo? Entonces borramos esto, simplemente es una explicación para aquellos que no entendían cómo resolver ese ejercicio. Esperemos, o espero yo, que con esto ya puedan entender, o por lo menos saben lo que estoy haciendo yo en el ejercicio. A ver, tengo el núcleo final y tengo el núcleo inicial. Entonces puedo calcular el n. ¿Por qué? El núcleo final es igual al núcleo inicial sobre 2 a la n. Yo quiero saber cuántas veces se ha desintegrado ese quero. ¿Listo? Entonces, el 2 a la n pasamos al otro miembro multiplicando, es igual, núcleo inicial 20, núcleo final 18,4. Entonces acá sería 2 a la n, 20 entre 18,4. 20 entre 18,4. Sería 1,086. Lo vamos a redondear a 1,09. Ahora, si esto fuera un número fácil para tantear esto, lo podríamos aplicar. No tendríamos que aplicar logaritmos. Como yo no puedo tantear eso, hay que aplicar logaritmos. Logaritmos a ambos lados. Entonces ponemos acá. Logaritmo de 2 a la n va a ser igual al logaritmo de 1,09. Por eso acá te da ese dato. 1,09. Listo. Este n es potencia. Cuando está en logaritmo, la potencia pasa a multiplicar. Entonces sería n logaritmo de 2. Logaritmo de 2, 0,3 por 0,3. ¿Listo? Logaritmo de 2 es 0,3. El n pasa a multiplicar acá. Ahí, listo. Es igual. Logaritmo de 1,09, 0,04. Entonces despejamos n. 0,04 entre 0,3. Entonces ese sería el número de desintegraciones que ha tenido
S quiero. Entonces vamos a ver, 0,04 entre 0,3. Un 0,1333. 0,1333 periódicos. Listo. Ya tengo n, entonces ya puedo determinar el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es tiempo de vida medio, recuerden, multiplicado por el número de desintegraciones. Tiempo de vida medio, 5730 años por 0,1333. Bueno, vamos a aproximarnos al resultado. Entonces vamos a multiplicar por 5730. 764 años tiene Ezequiel. Entonces la respuesta sería 764. Vamos con la número 22. 22. ¿Qué dice la número 22? A ver. Dice, acerca de la fusión nuclear, indique la proposición incorrecta. Fusión nuclear. Fusión. Cuando nosotros hablamos de la fusión nuclear, estamos hablando de la combinación de núcleos ligeros. Yo puedo combinar aquí el tritio con el protio. Son núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado, helio, porque acá vas a tener 2 protones, acá debe ser 2, número de masa 4. Eso es fusión, combinación de núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado. Y esto se da en las estrellas, ¿Listo? Eso se da en las estrellas. La fisión nuclear es lo contrario. Un núcleo muy pesado se descompone a núcleos más pequeños. Y los dos van a emitir energía cuando pase eso. Pero la fusión nuclear, lo que pasa en el Sol, genera mayor energía que la fisión nuclear. ¿Listo? Entonces vamos a responder según eso. Dice, ¿en forma natural ocurre en las estrellas? Sí. Genera alta contaminación por plasma originado. La fusión nuclear no genera tanta contaminación como la fisión. La fisión sí deja material radioactivo contaminante. La fusión no. Es falso. No se puede controlar debido a la alta temperatura a la que se desarrolla. Claro. Si se pudiera controlar, entonces aquí en la Tierra ya podríamos obtener energía a partir de la fusión nuclear, ¿no? Pero todavía seguimos obteniendo energía a partir de la fisión, que sí lo han podido controlar. Entonces, esa sería verdadera. ¿Es más energética que la fisión nuclear? Sí. La fusión produce mayor energía que la fisión. ¿Consiste en la unión de núcleos formando un núcleo más pesado? Sí. Entonces la respuesta sería la B. La B sería la incorrecta. El ejercicio número 24. ¿Qué dice? Se encontró en una muestra de agua. Voy a poner una muestra de agua. Recuerden que el agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Contiene 1,25 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno ordinario. Estamos hablando del hidrógeno ordinario, del protio, del que solo tiene número de masa 1 y número atómico 1. ¿Listo? Esto de acá. Se encontró 1,25. Esto es una muestra nada más, ¿ya? Una muestra. Por 10 a la 17 de hidrógeno. Ordinario por átomo de tritio. Entonces, también hay una cantidad pequeña de agua súper pesada. 2 tritios, 1 oxígeno. Pero a mí me dice que por cada 1,25
25 por 10 a la 17 protios, hay 1 de tritio. 1, ¿sí? 1 nada más. O lo podemos poner así. 1,25 por 10 a la 17 hidrógenos por cada átomo de tritio. Ahí está. También lo podemos hacer así, no hay problema. Dice, si el tritio se desintegra, ese tritio se va a desintegrar. Determine la relación entre el número de átomos de hidrógeno ordinario, es decir, la misma cantidad de hidrógenos, me pide la relación de la misma cantidad de hidrógenos, y los del tritio cuando se descompone después, ¿sí? Tritio. Tritio, voy a poner prima, los que van a descomponerse después. El tiempo de descomposición, me dice, acá voy a poner una flechita. Tritio, el tiempo que se va a descomponer es 48,2. Después de 48,2 años, ¿cuántos átomos de tritio o núcleos de tritio todavía van a haber en la muestra? Sin que se altere del hidrógeno ordinario. Y me dicen que el tiempo de vida medio es 12,3 años. ¿Eso? Listo. Muy bien. Tengo el tiempo transcurrido, el tiempo en el cual se va a descomponer el tritio, y tengo el tiempo de vida medio. Cada vez que pase 12,3 años, el tritio se va a descomponer la mitad, la mitad, la mitad. Con estas dos informaciones yo puedo obtener el número de desintegraciones, porque el tiempo transcurrido es igual al tiempo de vida medio por el número de desintegraciones. Entonces n va a ser igual a 48,2 años sobre 12,3 años. Entonces el número de desintegraciones del tritio, ¿cuántas veces se ha desintegrado? Será 48,2 entre 12,3. Sale 3,9, lo voy a redondear a 4. Aproximamos a 4. 3,9 aproximamos a 4. Entonces se va a desintegrar 4 veces. ¿Cuál es el núcleo final del tritio? Aquí está la información. En esta muestra, por cada núcleo de tritio hay 2,25 por 10 a la 17 núcleos de hidrógeno. Entonces la masa inicial es un núcleo de tritio nada más. Entonces el núcleo inicial es 1. El núcleo final no sé todavía. ¿Listo? Entonces calculamos. El núcleo final va a ser igual al núcleo inicial sobre 2 a la n. Reemplazamos. El núcleo final va a ser igual. Núcleo inicial 1. N es 4. 2 a la 4 sería 16. 1 entre 16. 1 entre 16. Sería 0,0625. 0,0625 núcleos. Es lo que me va a quedar de tritio luego de 48,2 años. Tomando me está diciendo que los núcleos de hidrógeno ordinarios no se van a descomponer. Lo que me está diciendo. Solo el tritio. Entonces me pide la relación. ¿Podemos relacionar? Lo relacionamos acá. Muy bien. Relación del hidrógeno ordinario y el tritio después de que se ha descompuesto. ¿Listo? Entonces sería la misma cantidad, 1,25 por 10 a la 17 sobre el tritio. ¿Cuánto me queda ahora? 0,0625. Entonces esa relación va a ser igual 1,25 entre 0,0625. Eso sería 20 por 10 a la 17.
¿Listo? Notación científica. El punto decimal se encuentra al final. Cuando no lo ves, vamos a moverlo al lado izquierdo para que sea solo 2 y no sea 20. Entonces ponemos acá 2 por 10. Cuando se mueve al lado izquierdo, acá se suma más 1. Entonces sería a la 18. Esa sería la respuesta. La relación del tritio ordinario, perdón, del hidrógeno ordinario y el tritio después de 48,2 años sería 2 por 10 a la 18. Vamos con la 25. Dice, relaciona adecuadamente al radioisótopo con su aplicación. Ya, esto es más teoría. Ya, el fósforo 32, que también se usa en medicina y también se usa como plaguicidas, combate plagas agrícolas. Entonces, fósforo 32 sería 1D. Luego tenemos el yodo. El yodo es para el tratamiento de las tiroides. Entonces, tratamiento de tiroides 2C. Por eso tenemos que consumir yodo, enlazarlo, consumir sal yodada. El carbono 14 es para el fechador o para sacar las fechas de los organismos vivos. ¿Sí? Ya que dice fechador de rocas, no es fechador de rocas. El que se usa para fechador de rocas es el potasio 40. Potasio 40 sería. Entonces, fechador de rocas, potasio 40, 5B. El otro, ¿qué me dice? Trazado sanguíneo. Trazado sanguíneo, el sodio 24. Entonces ahí solo vamos a mencionar la respuesta que sería la D. La 25 sería la D. Listo. Eso sería todo.